¿Qué estás sintiendo hoy? Quiero que nos escribas al número de... 7011-7005. Dilo bien fuerte y acercamos al micrófono porque no te ha escuchado ni mi abuela. 7011-7005. Efectivamente, este es el número en el cual puedes participar y comentarnos cómo te sientes hoy. Hoy hablaremos en qué sientes hoy. Presta atención, bolígrafo también. Hablamos de algo que no tenemos, ¿no? Y esto lo hemos sacado de una parte de una canción. Tenemos que ser sinceros. Rubinsky, Vida Pública. Escucha esta canción, de lo mejor que vas a escuchar. Ok. Rubinsky dice, ¿no? Compartimos la palabra, compartimos más de algo. No me acuerdo cómo es esta parte, macho. Hablamos de algo, hablamos de un nivel de espiritualidad que no tenemos, ¿no? Y a veces sucede lo mismo, ¿no? Vamos a la iglesia, vamos a tal lugares, vamos a situaciones y hay un montón de personas que vienen de muy espiritual, pero por eso, ¿no? Te hablan de un nivel de espiritualidad que ni ellos mismos aplican, ¿no? ¿Alguna vez os ha ocurrido que os habéis sentido identificados, que habéis hablado tal vez de algún nivel o habéis, actuado demasiado así, ultra espirituales, que luego habéis dicho, joder, ni yo mismo hago esto? ¿Os ha sucedido tanta vez? ¿O aquí estamos hablando con puros santurrones? A mí sí, alguna vez me ha pasado que me toca predicar, me toca dar la palabra, ¿no? Y ya das la palabra y muchas veces no lo haces con un corazón sincero, ¿no? Porque lo más importante que cuando tienes que dar palabras, tienes que basarte en tu propia experiencia, en tu propia comunión con Dios, ¿no? Pero muchas veces me ha pasado que me baso en experiencias de otras personas. Digamos, ves prédicas en YouTube o de eso, y de eso quieres dar a los demás, de algo que no es tuyo, que no lo has pasado, que no lo has vivido. Entonces técnicamente estás siendo hipócrita. Yo he conocido en mi caso a mucha gente así, o sea, extremadamente y se creían muy espirituales, pero no seguían las cosas de Dios. O sea, mejor dicho, juzgaban a las personas por lo que hacían y no se daban cuenta de lo que ellos hacían. O sea, se creían los muy espirituales. ¿Y sabes qué pasa? Que ahí viene mucho el problema de la religión. Eso. ¿Por qué? Porque la religión te hace sentir mejor, superior que los demás. Te hace sentir el más sabio, el más digno de decir, tú, pecador, ¿no? Y eso es lo que hace realmente la religión, ¿no? Pero Dios no nos enseña de religión. Dios nos enseña de salvación. Dios nos enseña sobre otra situación, ¿no? Y ese es el problema a veces que ocurre mucho en la iglesia. Que hay mucha religión y la religión es que, tal vez sepas mucho, tal vez hables demasiado bien, pero de los hechos cero, ¿no? Del dicho al hecho hay un estrecho. Hay mucho trecho. Hay mucho trecho. Yo me lo he inventado, he hecho el remix, por favor. Entonces, a veces nos sucede eso, ¿no? Que hablamos de algo que no tenemos. Hablamos de algo que no hacemos, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, cuando yo estaba en mi proceso, también no estaba ni convertido, no estaba en el proceso de nada, seguía rebelde, ¿no? En mi adolescencia, me acuerdo que lo que más me molestaba era ver a las personas que hablaban tan espiritualmente y que sabían tanto y que luego no, en el momento en el que yo fallaba, en los primeros en juzgarme, ¿no? Entonces, eso a mí personalmente en esa época me generaba una herida en contra de la iglesia. Me generaba una herida no solo en contra de la iglesia, en contra de las personas que creían en Dios y afectaba mi creencia en Dios, ¿no? Porque yo ya de por sí tenía un conflicto sobre si creer o seguir a Dios o no, que cuando había esas circunstancias decía, pero como esta persona está hablándome primero de Dios y cuando caigo es el primero en darme una patada en el trasero, por así decirlo. Entonces, a veces se testifica, se habla de un nivel de Dios que ni siquiera nosotros mismos tenemos, ¿no? Por eso, en mi opinión, y lo que yo personalmente trato de casi siempre de hacer, es hablar un poco sobre mi experiencia, ¿no? Sí. No puedo compartirte de algo que yo no he experimentado, ¿no? Porque fácil sería que yo coja y pues bueno, me haga unas palabras bonitas y te las hable aquí y tú digas, wow, qué espiritual es este hermano. Este hermano está ungido, ¿no? Y yo no busco que tú mires en mí o en nosotros que seamos ungidos, ¿no?
Yo lo que busco es que te sientas identificado con lo que te estoy compartiendo y que eso te sirva más a que yo te hable con palabras ultra culturales, ¿no? Sí, Mira, claro, no podemos aparentar, o sea, hay mucha gente que aparenta ser muy espiritual y eso es súper feo, porque Ujú. luego estás juzgando a las personas, ¿no? O sea, no podemos hablar de amor si no tenemos amor en nuestro corazón o amor a Dios o amor al prójimo, creo. Mm. Esa es mi opinión. Lo que me hace recuerdo esto es que no podemos esperar que la gente ahora mismo estoy con el Windows. Cuando se apaga el Windows. No, pero lo que sí es que quería decir algo importante, pero se me acaba de ir de lo que iba a decir Catita. Y no podemos esperar que todo el día o sea, yo creo personalmente que a una persona le va a acercar, o sea, va a entender más el mensaje si le comentas bajo tu ejemplo Claro. que vayas ultra espiritual a comentarle lo espiritual que eres, lo mucho que sabes de la palabra, porque de nada sirve que tú seas un teólogo, un rabí de la palabra, si de hechos tienes cero. ¿Verdad? Si nos damos cuenta, mayormente a los jóvenes, ¿qué nos llama más la atención? Hechos. Nos habla más los hechos que una palabra. O sea, yo puedo recibir más de que ahora mismo Alejandro venga y me diga, Asier, no hagas esto, mostrándome él con el ejemplo, a que me diga no más esto porque lo dicen fulanito de Pedrito Juantito, ¿no? O sea, en el ejemplo me aprendo más. Muchas veces la religión como que te infla y te ciega, como que te hace ver a los demás más bajo, mientras que, como dicen, no tener una religión, sino tener una relación con Dios. Y Efectivamente. cuando tienes una relación con Dios, tienes experiencias con Dios, tienes amor, y cuando tienes amor, pues tienes para dar palabra, tienes Ujú. experiencias que contar y cosas que las personas que tal vez están pasando igual que tú, y entonces reciben más esa palabra. Y como decías, ¿no? Que los hechos son la mejor prédica que podemos hacer, ¿no? Los hechos son el mejor ejemplo que podemos dar. Si vivimos de una manera hipócrita, por decirlo así, entonces vamos a terminar muy mal. Me has impresionado con lo que has dicho. No, mentira. Esto es verdad. Me has convertido, sí. Me he convertido de nuevo. Ah, mentira. Sí, tienes razón. De verdad que la religión muchas veces te infla. He visto mucha gente soberbia por saberse, o sea, igual nunca vamos a saber toda la Biblia, ¿no? Porque hay gente que quizás dice, no, yo he leído toda la Biblia, o sea, no sé. Pero no es bueno creerse algo más o tener sobre nuestro corazón por eso. O sea, como dices, hay que dar hechos, hay que dar frutos también y de eso poder transmitir a las personas. Efectivamente. Entonces también por eso está el testimonio, ¿no? Y si hermano o hermana, tú te estás sintiendo identificado, no quiero que sientas que te estamos tirando piedras. Quiero que reflexionemos, ¿no? Que si, oye, en esta situación he sido más hablador que hacedor, pues puedas ser más hacedor que hablador. O sea, gloria a Dios que sepas mucha teología, gloria a Dios que sepas mucho de la palabra, que te hayas leído 3 veces la Biblia. O sea, buenísimo. Pero, ¿de qué sirve saber todo eso si ponemos un 1% de práctica? ¿No? Entonces, dejemos de hablar de un nivel de espiritualismo, un nivel que no tenemos. Seamos sinceros con nosotros mismos, seamos sinceros con las personas que nos rodean. Hablemos de lo que el Señor hace en nuestra vida cada día. Y si no tienes algo, si tú crees que el Señor no está haciendo nada en tu día a día, que tienes que hablar según la teología, según Pedrito de los Palotes, debes hacerte revisar, porque Dios siempre, todos, o sea, todos los días nos habla. No dudes de eso, porque Dios lo hace todos los días, y todos los días habla a ti, a mí, a Pedrito. No soy yo su hijo favorito, ni tú su hija favorita. No, Dios nos habla todos los días. Eso, ojo con el dato, hay que estar atentos a lo que habla.